Vencer al Wendigo. Como cada primavera, cruzo la pradera en dirección a mi bosque de las medicinas, el lugar en el que las plantas ofrecen sus dones, con una generosidad que parece no tener límites. El bosque no es mío por derecho, sino por responsabilidad y cuidado. Hace décadas que vengo a hacerles compañía, a escuchar, a aprender y a recolectarlas. La blancura del bosque ya no es la de la nieve, sino la de los trilos blancos. Pero un escalofrío helado me recorre el cuerpo. Atravieso la loma donde vi, en la tormenta del último invierno, aquellas huellas junto a las mías. Tendría que haber sabido lo que significaban. Cruzaban la pradera en que ahora distingo las marcas profundas del paso de los camiones. Las flores aún están ahí, como han estado desde que tengo recuerdo, pero los árboles han desaparecido. Mi vecino los mandó talar en invierno. Hay 1000 maneras de llevar a cabo una cosecha honorable, y sin embargo él optó por el camino contrario, dejando solo algunas hayas enfermas y unas cuantas tsugas viejas sin utilidad para los aserraderos. Los trilios, las sanguinarias, la hepática, la uvularia, el lirio de la trucha, el jengibre y los puerros silvestres siguen sonriéndole al sol de primavera, que les abrazará cuando el verano se cierne sobre un bosque sin árboles. Tenían sus confianzas puestas en que los arces siguieran allí, pero los arces se han ido, y confiaban en mí. El año que viene aquí no habrá más que zarzales, hierba del ajo y arraclán, las especies invasoras que siguen las huellas del Wendigo. Tengo miedo de que un mundo de dones no pueda coexistir con un mundo de bienes de consumo. Tengo miedo de que no seamos capaces de proteger del Wendigo todo aquello que amamos. En los días del mito, el Wendigo causaba tanto temor que la gente se enfrentaba a él con todos los medios a su alcance. Viendo la imparable destrucción que nace de nuestra mentalidad de nuevos Wendigos, me pregunto si en las antiguas historias, esas que se contaban nuestros antepasados, no habrá algo que pueda sernos útil ahora. Algunos relatos hablan del castigo del destierro. Es una opción, convertir a los destructores en parias y librarnos nosotros de cualquier responsabilidad o complicidad en sus empresas. Otros hablan de ahogamientos, de ejecuciones, de hogueras para deshacerse del monstruo. Sin embargo, el Wendigo siempre regresaba. Hay infinitos relatos acerca de hombres valerosos que se calzaban las raquetas de nieve y se adentraban en las ventiscas para acabar con él antes de que atacara de nuevo. En todos ellos, la bestia conseguía escabullirse en la tormenta. Ciertas voces afirman que lo mejor es que no hagamos nada, que la alianza nefasta entre la avaricia, el crecimiento y el carbón hará que el mundo se caliente tanto que derretirá el corazón del Wendigo para siempre. El cambio climático derrotará sin lugar a dudas a todas aquellas economías basadas en la apropiación desmedida que no da nada a cambio. Pero antes de que el Wendigo muera, destruirá mucho de lo que amamos. Podemos esperar a que el cambio climático reduzca al mundo y al Wendigo a un charco de agua rojiza, pero también podemos ajustarnos las raquetas de nieve e ir a por él. Cuentan los relatos que cuando los humanos no podían derrotarlo por sí solos, llamaban a su paladín Nanaboso, para que fuera luz en la oscuridad, tanto contra los gritos del Wendigo. Basil Johnston ha narrado la historia de la épica batalla que libró una legión de guerreros guiados por su héroe y que se prolongó durante varios días. Lucharon sin descanso, emplearon muchas armas, engaños y grandes dosis de valor para hacer retroceder al monstruo y rodearlo en su guarida. Hay muchas historias como esa, pero algo la diferenciaba de las demás. En ella se pueden oler las flores. En aquella ocasión no había nieve ni ventisca, y los únicos hielos que quedaban estaban en el corazón del monstruo. Nanaboso había decidido perseguirlo en verano. Los guerreros pudieron cruzar el lago
a remo hasta la isla en la que Wendigo tenía su refugio estival. Es la época del hambre en invierno, cuando el Wendigo resulta más temible. Su poder mengua con las brisas cálidas. En nuestro idioma, el verano es Niibin, la época de la abundancia. Y fue en Niibin cuando Nanaboso se enfrentó al Wendigo y lo derrotó. La flecha que debilita al monstruo del consumismo no es otra que la abundancia. El remedio para curar la enfermedad que nos asola. En invierno, cuando la escasez acucia, el Wendigo campa a sus anchas, indomeñable. Pero en tiempos de abundancia, el hambre desaparece y con ella se desvanece el poder del monstruo. En un ensayo donde describe a los pueblos cazadores-recolectores con escasas posesiones, como la sociedad de la abundancia original, el antropólogo Marshall Salins nos recuerda que las sociedades capitalistas modernas, por muchos bienes de que dispongan, están sujetas a los planteamientos de la escasez. El principio que rige a los pueblos más ricos del mundo es el de la insuficiencia de los medios económicos. La escasez no tiene que ver con cuánta riqueza material existe, sino con la forma en que se comercia con ella o en que ésta circula. El sistema mercantil capitalista genera la escasez de manera artificial, bloqueando el flujo entre el origen y el consumidor. Los cereales pueden pudrirse en un almacén mientras la gente que no puede pagarlos se muere de hambre. El resultado son hambrunas para unos y enfermedades y exceso para otros. La misma tierra que nos sirve de sostén es sacrificada para alimentar la injusticia. Una economía que otorga derechos personales a las empresas, pero se los niega a las criaturas no humanas. Esa es la economía del Wendigo. ¿Cuál es la alternativa? ¿Y cómo llegamos hasta ella? No estoy segura, pero me parece que una respuesta posible está en el principio indígena de una vasija y una cuchara, según los cuales todos los dones de la tierra se encuentran en una sola vasija y han de compartirse con una sola cuchara. Es el planteamiento económico de lo común, según el cual todos los recursos esenciales para nuestro bienestar, como el agua y la tierra y los bosques, son bienes compartidos, no mercancías. Si se gestiona de manera adecuada, el enfoque de lo común permite conservar la abundancia, no la escasez. Las economías de lo común son alternativas económicas contemporáneas que nos recuerdan las cosmovisiones de los nativos, en las que la tierra no es una propiedad privada, sino una entidad compartida, que ha de cuidarse desde el respeto y la reciprocidad para beneficio de todos. Sin embargo, aunque crear una alternativa a las estructuras económicas destructivas sea fundamental, no es suficiente. Lo que necesitamos no son solo cambios en las políticas, también cambios en el corazón. La escasez y la plenitud son cualidades de la mente y el espíritu, tanto como de la economía. La gratitud ha sembrado siempre las semillas de la abundancia. Cada uno de nosotros procedemos de personas que fueron indígenas en algún momento. Debemos volver a arraigarnos en las culturas de gratitud que forjaron otro tipo de relaciones con la tierra y la vida. La gratitud es un remedio poderoso contra la psicosis del Wendigo. También lo es la comprensión profunda de los dones que ofrecen la tierra y el resto de las criaturas. Cuando practicamos la gratitud, se escucha el disgusto de los mercaderes y el rugido del estómago del Wendigo. Es una celebración de las culturas basadas en la reciprocidad regenerativa, donde la riqueza no es otra cosa que tener suficiente para compartir, y los bienes que importan son las relaciones de beneficio mutuo. La gratitud, además, nos hace felices. Sentir gratitud hacia todo lo que la tierra ofrece nos da valor para enfrentarnos al Wendigo, para negarnos a participar en una economía que destruye la tierra que amamos con el objetivo de llenar los bolsillos de los avariciosos, para reclamar una economía que se ponga del lado de la vida, no contra ella. Escribirlo es fácil, llevarlo a cabo no tanto. Me dejo caer sobre la tierra, golpeándola con los puños, penando por la agresión contra mis bosques medicinales. No sé cómo vencer al monstruo, no dispongo de un arsenal de armas ni de legiones de guerreros
como los que siguieron a Nanaboso a la batalla. No soy una guerrera. Me he criado entre las fresas silvestres que aún ahora siguen brotando a mis pies, entre las violetas y las milenramas, y los asteres y las varas de oro que empiezan a nacer, y las briznas de hierba sagrada que brillan al sol. Y entonces comprendo que no estoy sola. Me tumbo en la pradera rodeada de las legiones que están a mi lado. Tal vez yo no sepa qué hacer, pero ellas sí. Ellas siguen ofreciendo sus dones medicinales como siempre han hecho. Siguen siendo el sostén del mundo. No estamos indefensas contra el Wendigo. Dicen, recuerda que tenemos cuanto necesitamos. Y es así como empezamos a conspirar. Cuando me pongo de pie, Nanaboso ha aparecido a mi lado, con decisión en la mirada y gesto artero. Para derrotar al monstruo, tienes que pensar como él, dice. Se gira hacia una zona densa de maleza al borde del bosque. Hazle probar su propia medicina, añade, con una mueca pícara. Camina hacia el matorral y es incapaz de dejar de reír cuando desaparece. Es la primera vez que salgo a recolectar arraclán. Los frutos casi negros me manchan los dedos. He intentado mantenerme lejos de él, pero es de esas plantas que te siguen a todas partes. Es un invasor desbocado que se adueña de los lugares perturbados por el hombre. Se apropia del bosque, arrebatándoles la luz y el espacio a otras plantas. También envenena el suelo, impidiendo el crecimiento de otras especies, creando un desierto de flores. Hay que reconocer que nadie le hace sombra en las dinámicas del libre mercado, que su historia es la del éxito de la eficacia, el monopolio y la generación artificial de la cartesía. Es un imperialista botánico que le roba a la tierra a las especies nativas. Pasó el verano recolectando, sentándome al lado de cada especie que se ofrece para la causa, descubriendo sus dones. Siempre he preparado infusiones para los resfriados, bálsamos para la piel, pero esto es nuevo. Los remedios vegetales no pueden tomarse a la ligera, son una responsabilidad sagrada. Tengo las vigas de casa llenas de plantas secas y las estanterías atestadas de botes de raíces y hojas aguardando al invierno. Cuando el invierno llega, recorro el bosque con las raquetas y dejo tras de mí un rastro inconfundible, huellas en dirección a la casa. De la puerta cuelga una trenza de hierba sagrada. Las 3 tiras brillantes representan la unidad de mente, cuerpo y espíritu, la unidad que nos da plenitud. La trenza del Wendigo, por el contrario, está deshilachada, y esa es su enfermedad, la que le empuja a la destrucción. Al verla, pienso que cuando trenzamos el cabello de la Madre Tierra, recordamos todo lo que se nos ha dado y contraemos la responsabilidad de cuidar de ello. Así se conservan los dones, así todos reciben alimento y nadie pasa hambre. Anoche tenía la casa llena de comida y de amigos, de tan incontenibles, la risa y la luz parecían volcarse sobre la nieve. Me pareció que estaba en la ventana, mirando al interior, hambriento. Hoy estoy sola y el viento sopla con más fuerza. Coloco la tetera de hierro fundido, la más grande que tengo, en la estufa y pongo el agua a hervir. Le añado un buen puñado de bayas de arraclán secas y otro. Se empieza a formar un líquido denso en el que las bayas se disuelven, azul oscuro como si fuera tinta. Recuerdo el consejo de Nanaboso y pronuncio una oración antes de echar el resto del bote. En un segundo caso, vierto una jarra de agua de manantial y le añado pétalos de un tarro y hebras de corteza de otro, todos seleccionados cuidadosamente, todos con un propósito. Se forma un té dorado, al que añado un trozo de raíz, un puñado de hojas y una cucharada de frutos silvestres, y el líquido empieza a cobrar tonos rosáceos. Lo pongo a hervir a fuego lento y me siento a esperar junto al fuego. La nieve golpea a la ventana, el viento aúlla entre los árboles. Está aquí, ha seguido mis huellas, sabía que lo haría. Guardo la hierba sagrada en el bolsillo, respiro hondo y abro la puerta. Me da miedo, pero más miedo me da lo que puede ocurrir si no lo hago.
Se yergue por encima de mí, sus ojos enrojecidos, fieros, brillan contra la escarcha de su rostro. Veo sus colmillos amarillos. Intenta atraparme con las manos huesudas. Mis propias manos tiemblan cuando pongo sobre sus dedos manchados de sangre una taza hirviendo de infusión de arraclán. La bebe de un trago y empieza a gemir, a pedir más. El dolor del vacío le corroe por dentro, es insaciable. Me quita la tetera de hierro de las manos y engulle el contenido a tragos ansiosos. El líquido se congela en la barbilla en carámbanos negros. Tira el cazo vacío y vuelve a buscarme, pero antes de que pueda ponerme los dedos alrededor del cuello, algo le empuja hacia la puerta y empieza a tambalearse sobre la nieve, de espaldas. La veo doblarse, incapaz de controlar las violentas arcadas. El aroma a carroña de su aliento se mezcla con la peste a mierda cuando el arraclán le suelta el estómago. Una pequeña dosis de arraclán funciona como un laxante. Una dosis fuerte te purga por dentro y una tetera entera te deja vacío. Es la naturaleza del Wendigo. Quería beber hasta la última gota y ahora no puede parar de vomitar monedas, lodo de carbón, terrones de serrín de mi bosque, coágulos de arenas petrolíferas y pequeños huecos de aves, huesos de aves. Expulsa residuos de salvay. No puede contener la fuga de petróleo. Cuando termina su estómago continúa agitándose, pero ya no tiene dentro más que el delgado líquido de la soledad. Sobre la nieve yace, destrozado, un esqueleto hediondo. El hambre vuelve a hacerse dueña de su vacío. Aún es peligroso. Corro de vuelta a la casa a buscar el segundo cazo y se lo dejo al lado. La nieve se ha fundido alrededor de su cuerpo. Tiene los ojos vidriosos, pero su estómago ruge. Así que le llevo la taza a los labios. Aparta la cabeza como si fuera veneno. Le doy un sorbo para que confíe en mí y porque él no es el único que lo necesita. Siento la legión de remedios medicinales a mi lado. Bebe entonces a pequeños sorbos de té dorado donde brillan matices rosáceos. Té de sauce para calmar la angustia de la avidez y de fresa para remediar los dolores del corazón. Con el reconfortante caldo de las tres hermanas y una infusión de puerros silvestres, las medicinas acceden a su sangre, pino blanco para la unidad, la justicia de las pacanas, la humildad de las raíces de pícea. Sigue bebiendo la compasión de la mamelis, el respeto de los cedros, la bendición de las campanillas plateadas, todos endulzados con la gratitud del arce. El deber de la reciprocidad solo se nos hace evidente cuando nos familiarizamos con los dones del mundo. Nada puede hacer él contra tantos poderes. Recuesta la cabeza, dejando a un lado la taza todavía llena. Cierra los ojos. Aún no le he administrado todos los remedios. Ya no tengo miedo. Me siento junto a él, sobre el verdor de la hierba que empieza a aparecer entre la nieve. Déjame contarte una noticia, le digo mientras el hielo se funde. Cayó como cae una semilla de arce, dibujando una pirueta en la brisa otoñal.